Bueno, pues nada, gracias a vosotros, porque la verdad es que la mayoría me conocéis por la tienda de bicicletas, y la verdad es que allí lo más importante y lo único que puedo hacer es vender. Y realmente la idea surgió hablando con Diego, pero luego no te puedo decir nada, ¿eh? De que realmente, hombre, a mí me gusta explicaros lo que yo he vivido para llegar a ser ciclista profesional, ¿no? Y eso en una tienda del trabajo realmente es complicado, y entonces digo, oye, pues por mí encantado de estar tranquilamente con vosotros y explicaros, primero, que me conozcáis a otro nivel, que poca gente me conoce realmente en Ronda, porque los ciclistas, como te decía antes, los que me ayudaron a ser ciclista, muchos ya no están, otros han dejado el ciclismo y otros se dedican a otras cosas, y realmente la gran mayoría, incluso la gente de Ronda, ya solamente me conoce por la tienda de bicicletas. No me conocen realmente como ciclista. De hecho, he estado muchísimos años sin poder salir en bicicleta, y creo que en una oportunidad como esta os voy a enseñar primero algunas imágenes y vídeos míos del año Catapum ya, porque yo ya pertenezco a la historia del ciclismo. Y después ya os daré unas pequeñas pautas básicas de lo que es el ciclismo, que es algo muy complejo realmente, pero sí es verdad que cada una de las ramificaciones, bueno, que el ciclismo tiene, se ha perfeccionado muchísimo, pero de nada sirve, como tú me decías antes, que te hagas un estudio biomecánico si después realmente tú no sabes adaptarlo a la posición de tu bicicleta. Cosas así podemos hablando, ¿no? Entonces, bueno, en principio encontré esta imagen tan fantástica de lo que es la evolución del ciclismo. El ciclismo ha avanzado tanto que hablar del ciclismo ya es... Habría que hablar de triatlón, de mountain bike, de carretera, así que sin querer me iré siempre a lo mío, que siempre ha sido la carretera, ¿no? Así que encontré esta imagen tan fantástica de ver cómo ha evolucionado el ciclismo, tanto durante estos años, y ahora, cuando Juanma pueda, me pone un pequeño vídeo que no sé si se escuchará, para que me conozcáis o me veáis pedaleando, porque poca gente me ha visto pedaleando, ¿no? Nadie, ¿no? Yo empecé a montar en bici con 14 años, y en el Tour de Francia, que en el 1990, tenía 23. Entonces, realmente, yo ya me sentía mayor, pero ahora sí que me siento mayor. Ahí era joven, yo ya me creía mayor. Lo que me preguntaba antes José, que os extraña a vosotros que no lleváramos casco, pero es verdad que en aquella época una de las ilusiones que nos hacían a los corredores amateurs, ese que va a la cola soy yo, el 208 soy yo. Iba a la cola porque me había escapado antes y me habían cogido, entonces era táctica, permitía, entre comillas, de que no te dejaran entrar a los relevos. Decía que el casco que lleva Ekimov, uno de los corredores que han estado 18 años después en ciclismo, ese casco lo llevaba muy poca gente en aquel entonces, era una novedad, y en el año 91 fue cuando realmente ya empezó a ser obligatorio, que incluso había mucho rechazo por parte de los corredores porque nadie quería casco. Incluso hubo huelgas al respecto para que lo quitasen. Querían quitar el casco porque los corredores profesionales, sobre todo los que llevaban ya muchísimos años, yo era mi segundo año, eran muy reacios a llevar el casco, porque además eran muy aparatosos, no eran como los que conocemos ahora, tan ligeros, y acabó implantándose, evidentemente. La lógica en ese sentido tenía... ¿Puedes poner el del otro, el de la televisión española? Realmente es difícil encontrar un vídeo mío en competición, porque yo sí es verdad que al menos aquí a nivel local he sido de los pocos corredores profesionales, pero después en el mundo del ciclismo profesional, digamos que yo no soy casi nada, ¿no? No conseguí victorias importantes a nivel profesional, sí a nivel de amateur y tal, pero a nivel profesional, este fue mi mayor logro, ¿no? Ese soy yo.
con pelo. Cuando yo alguna vez iba a ronda, después de las competiciones internacionales, había compañeros que corrían de amateur y hubo una cosa que me chocó bastante, ¿no? Decía, jolín, te vemos a mejor por televisión que te escapa y no se te ve más. Y yo digo, claro, es que está acostumbrado a competir a nivel de amateur, a nivel de nacional incluso, escaparse es relativamente fácil, pero escaparse en profesionales se convierte en poco más que imposible, ¿no? Tened en cuenta que yo para ser esa escapada en la etapa 19, no lo imagináis, bueno, os voy a poner más difícil todavía. En profesionales llegar a la cabeza del pelotón es difícil. O sea, cuando veáis el pelotón tan fácil que ve a la gente discurre por el pelotón, es difícil. En el Tour de Francia, veis cuántas caídas hay, la mayoría de las caídas son por eso, porque la posición en la parte delantera del pelotón se convierte en algo prácticamente imposible. Imaginad lo que es encima escaparse, conseguir escaparse cuando es lo que quiere todo el mundo. En el Tour de Francia nosotros teníamos una misión que era ayudar a los colombianos para la etapa de montaña, y una vez que ya pasaron la etapa de montaña, que después de 19 días compitiendo, el director nos decidió, podéis hacer lo que queráis. Digo, pues ahí voy yo. Pégate, lo que me decía antes el locutor, una etapa tranquila de 34 de media, buscar el momento donde escaparte sin que se te echen 50 lobos encima, ¿no? Entonces esa etapa me escapé, me cogió un grupo, empezó la media montaña y al final sí que llegué fuera del pelotón, o sea, la parte delantera del pelotón, pero al final la posición fue la número 15 o así. Importante deciros, y además sobre todo por eso el que yo esté aquí, que yo llegué a ser ciclista profesional no por mis cualidades, sino en ronda había una serie de señores apasionados del ciclismo, como sois vosotros, que coincidieron, que hicieron un club, había un presidente que se dedicaba a estudiar ciclismo en la época, del año 80, año 90, había un señor de Cueva del Becerro, qué pena que no haya venido nadie de Cueva del Becerro. De Cueva del Becerro, no sé si suena un tal Francisco Peláez, que venía todos los fines de semana desde Barcelona y nos llevaba a las competiciones, a todas las competiciones, totalmente desinteresado, y realmente hacían las primeras carreras cuando no existía ni siquiera el concepto de cicloturismo. O sea, el concepto de cicloturismo, igual que el casco es un concepto nuevo, el concepto de cicloturismo es un concepto bastante nuevo. Entonces, antes nos comprábamos una bicicleta de carreras, no una bicicleta de carretera. O sea, antes montar en bici solamente se veía para competir, no existía el concepto maravilloso que existe hoy en día, te voy a salir contigo a dar un paseo. Eso no existe. Si te compras una bici es para competir. Entonces empezaron a hacer competiciones y gracias a todo el apoyo que en mi época tuve, tuve la suerte de haber pasado a profesionales. Pon lo del reloj. Por lo cual os animo a que realmente lo que estáis haciendo veáis la importancia que tiene, porque chavales como ellos, que están empezando y todo el entorno vuestro, están viviendo momentos fantásticos de un mundo que ya sabéis lo bonito que es, que el día de mañana, tanto si son corredores como si no lo son, les va a generar una filosofía de vida muy sana comparado con lo que hemos hablado, que existe en muchos sitios donde queremos que nuestra juventud no esté, ¿no? Os he traído esta fotografía de un reloj. ¿Y qué tiene que ver el reloj con el ciclismo? Pues uno de estos señores que me ayudaron a mí a ser ciclista me hablaba muchísimo de esto. Decía, el ciclista realmente es como una pieza de relojería, ¿no? Y hasta que si no funcionan todas bien, el reloj adelanta, atrasa, se para o realmente no funciona, ¿no? El ciclismo es algo tan complejo como un reloj, y los factores para que una persona llegue a ser ciclista son infinitas, son
sociales, geográficas, ambientales, educacionales, sociales, y después lo que yo voy a hablar esta tarde aquí. Yo voy a hablar de las 4 bases fundamentales del ciclismo, que son, primero es la bicicleta. Evidentemente es indiscutible de que la más importante del ciclismo es la bicicleta. Pero sí es verdad que en mi vida he conocido muchísimos ciclistas no amantes de la bicicleta y muchísimos amantes de la bicicleta no amantes de lo que es realmente el ciclismo. Seguramente que vosotros conoceréis fanáticos de la bicicleta que están todo el día arreglándola y después no andan ni para atrás. Y al revés, o sea, fanáticos del entrenamiento, locos por la competición, que para un pinchazo tienen que llevar la bicicleta al taller. Realmente el ciclista completo debe tener un poco de todo, ¿no? Seguramente yo de coche no entiendo, pero a lo mejor un corredor de Fórmula 1, un piloto de Fórmula 1, le tiene que comunicar a su mecánico cómo funcionan las partes más importantes y tiene que sentir el coche, ¿no? Cómo funciona ahí para transmitirle los fallos, ¿no? El ciclista tiene que ser algo parecido. Un ciclista no tiene que ser un mecánico como Miguel, pero sí es verdad que tiene que tener una base mínima de conocimiento de la máquina que lleva para que a la hora de tener cualquier fallo o realmente de disfrutar y evolucionar en el ciclismo, tiene que tener los conocimientos básicos. He puesto un pequeño esquema de lo que son las bicicletas. Hoy en día, realmente, la diversidad, igual que en mi época había bicicletas de BMX, la Torró, esta que había en nuestra época, bici de paseo, bici de carretera, no había más. Hoy en día la diversidad es prácticamente infinita, hay modelos de todas clases. Poco voy a decir de la bicicleta que no sepáis, más que invitaros simplemente a que los conocimientos básicos de la bicicleta lo tengáis. Que sepáis elegir un sillín, que sepáis en qué se distingue un tipo de manillar u otro, que sepáis qué es un desarrollo. Buenas. Adelante. Que sepáis que cuando hablamos de 40, es una cosa que yo tengo que explicar muchas veces en la tienda, ¿qué plato pongo? ¿Qué piñón pongo? Que sepáis que es un plato y que es un piñón. Eso es muy importante saberlo, no es saber, además la típica discusión que hay hoy en día de poner un plato, ¿qué es mejor poner un plato, poner 2, poner 3? Si realmente supiéramos qué es qué es el plato y qué es los piñones, nos ayudaría a resolver un montón de dudas que después os vais a liar simplemente montándola, ¿no? Con ello quiero deciros que investiguéis un poquito, ¿no? No os centréis solamente en el aspecto tengo una bicicleta y ya está, ¿no? Sino os centréis en saber por qué la talla 17 está de 17, por qué el sillín cómodo es cómodo, porque mucha gente piensa, por ejemplo, que un sillín cómodo es el que tú le clavas los dedos y no es así. El sillín cómodo tiene que tener una carcasa un poco más dura o más flexible dependiendo. En fin, no quiero entrar mucho en temas de mecánica porque, como te decía antes, cada una de las partes de las que vamos a hablar necesitaría horas para hablar de ella, ¿no? Me quedo con la idea de que sepáis que la bicicleta para un ciclista no es solamente tenerla y comprarla, sino tener unos conocimientos mínimos al respecto, de forma que tengáis esa conexión con vuestra bicicleta. Yo estas bicicletas que tengo aquí, aunque la he tenido un poco abandonada y hoy me la prepara Miguel para traerla a vosotros, sí es verdad que el haberla guardado me ha dado mucha ilusión porque tengo conexión con cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas tiene su historia, cada una de ellas la conozco perfectamente. De hecho, Miguel se encontró con una de las piezas que no sabía cómo era, pero digo, no, eso es así porque yo me acuerdo hace 20 años que esta pieza iba así por esto y por lo otro. Recuerdo cómo funcionaba el sistema de cambio, cómo ha evolucionado el sistema de cambio, de lo que entonces era futurista, hoy en día ya es reliquia. Y es importante, yo creo que en ese sentido, y además me acuerdo que cuando yo llegué a profesionales, perdí ese encanto. Yo recuerdo
Y yo creo que por eso precisamente después monté la tienda de bicicletas, porque sentí que perdí la conexión con la bicicleta, con la evolución de cada una de las piezas, porque te acomodas, porque tú llevas el equipo, como te lo dan todo. Yo me acuerdo cuando yo era amateur, que yo me caía, me destrozaba, y salía hecho polvo y iba a por mi bicicleta a ver qué le pasa a mi bicicleta. En profesional ocurre casi como los futbolistas, te caes y dices, ay, y te caes, seguía, y ahí te da igual, te van a dar otra bicicleta nueva. Entonces realmente ese encanto lo pierdes, esa conexión que hay con la bicicleta cuando es tuya de verdad, la pierdes. Sin embargo, yo guardo un recuerdo de cada una de ellas. Esperemos que con esta ya tenga recuerdo también importante. Con que tengáis ese concepto me doy por satisfecho de que no perdáis la conexión con vuestra bicicleta. Cosa que además es particular del ciclismo. Porque por poner un ejemplo, un atleta solo puede tener conexión con sus zapatillas. No hay tampoco mucha historia. Un nadador, como Juan es un nadador, con sus gafas y con la piscina, no hay mucho, ¿no? Pero la bicicleta, tú estás comprobando que la bicicleta es algo con el que tienes que ir conectando poco a poco. Cuando le cambies una pieza, que la notes. Cuando le mejoras cualquier pieza, que digas, ahora va mejor la bicicleta. Eso es muy importante. Voy a coger un poco el guión, que el siguiente punto era la posición, para visto. Vete al esquema de la posición. Si queréis después ir apuntando las preguntillas, después las hacemos todas juntas, ¿no? Si tenéis dudillas y eso. Una vez que ya tenemos la bicicleta, aquí entraría lo que actualmente todos conocéis como la biomecánica. Yo no soy biomecánico, lo prometo que no soy biomecánico. A mí la primera prueba de biomecánica me la hicieron en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, en Sant Cugat, cuando yo era profesional, cuando eso era las primeras estudios biomecánicos. Ahí me midieron hasta el pensamiento, me midieron a mí allí. Y hoy en día, afortunadamente, lo tenía al alcance de todos. A mí eso me ha venido así muy rápido, aunque usted lo conozcáis ya, a mí me ha venido eso muy rápido. Me ha venido muy rápido porque me ha costado trabajo entender que algo que era exclusivo para profesionales esté al alcance de todos. Y me he encontrado con lo lógico, con que todos pensamos que un estudio biomecánico lo va a solucionar todo. Y me he encontrado yo ya en la tienda con muchos problemas con los biomecánicos, porque el estudio mecánico es momentáneo. El estudio biomecánico puede durar 1, 2, 3 horas y está basado en mediciones totalmente correctas, pero son matemáticas. Pero después, cuando yo he salido con un ciclista, me he encontrado que a ese chaval no le han dicho que para pedalear es importante tener el tobillo relajado. Para que uno de los músculos más importantes de la pierna, que es el gemelo, uno de los más fuertes que tenemos en el cuerpo, trabaje bien, tiene que trabajar acompañado con el tobillo. No es lo mismo pedalear así, que solamente hacemos fuerza con el muslo, imaginaros que está en la pierna, que pedalear así, que cada pedalada de esta hace una función muy importante y es 10 veces más potente. Esto hace en la pedalada que un biomecánico en un momento dado no vea, por ejemplo, que tiene que llevar el sillín o la biela milímetros más, milímetros menos. Aquí vemos, por ejemplo, si es verdad que cuando yo era ciclista era igual de mijita como el que más cuando vamos a un biomecánico, y para mí cambiar la cala en el zapato era un mundo, porque si yo estoy horas y horas y horas trabajando con una posición, a mí me cambia 1 milímetro y lo noto, pero al momento. Y sí es verdad que a lo largo del tiempo he visto que las posiciones básicas, aunque han evolucionado en el tiempo, sí es verdad que son igual de importantes. Fijaos en este dibujo, lo que os dije antes, me tiro para la carretera. La bici de montaña puede variar un poquito. Así que me perdonáis si no, para no ponerme pesado en temas de posición de biomecánica, lo que yo explique con la de carretera, os será fácil aplicarlo a la de montaña. Pero hay cosas como, por ejemplo, fijaos el punto de la cadera donde pone Orbea, la O, y fijaos donde apoya las manos, en una posición donde la cadera está muchísimo más alta que las manos. Eso se mantiene en toda la geometría prácticamente del ciclista. ¿Por qué? Porque es importante que la espalda
uno de los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo trabaje lo menos posible. Además, en la evolución del ciclista, que ahí qué pena que no tenga para enseñaros más vídeos, y a ti que te gustan los vídeos antiguos, los grandes campeones de hace 40 años, si os fijáis o veis cualquier vídeo antiguo, os fijáis que los ciclistas iban mucho así. Cuando van a tope y tal, y a la medida que ha ido evolucionando el ciclista, tener como por ejemplo recuerdo, o Indurain, ya que fueron de los primeros pioneros que trabajaron más la posición, la espalda se queda quieta y solamente trabaja las piernas. De forma que ahorran importante energía con la espalda, con el músculo de la espalda dorsal, y se centra solamente en el trabajo de las piernas. Eso es general para toda la bicicleta. Entonces, claro, un biomecánico va a decir, tu altura son a 74, la longitud, la diferencia tal y cual, pero tenéis que tener en cuenta que después la relajación es vuestra. La relajación en la bicicleta es personal vuestra. Tenéis que centraros en que el apoyo sea siempre de manos a hombro y el pedaleo de pie a cadera, siendo la parte de la espalda lo que menos debe trabajar en el ciclista. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido incluso que hace 20 años cualquier médico ante un problema de espalda te quitaba de la bicicleta, porque claro, los ciclistas de mi época, entonces como no sabía biomecánica, la mitad íbamos malamente sentados y trabajando con la espalda así, un tío que está malamente de la espalda, esto se destroza la espalda. Si tú vas todo el tiempo así, destroza la espalda. Gracias a Dios, a los avances que hay y a todos los conocimientos que todos tenéis sobre el ciclismo, los propios médicos han visto que la posición correcta en la bicicleta es incluso beneficioso para la espalda. Si tenéis un problema de espalda, evidentemente no lo vaya a curar la bicicleta, pero sí es verdad que con un seguimiento médico la bicicleta os puede ayudar incluso. Yo únicamente he tenido problemas de espalda cuando no he montado en bicicleta. Y cuando he tenido problemas de espalda, el médico me ha tratado y cuando ya he acabado el tratamiento, la bicicleta me ha acabado de curar. Quiere decir que mi posición no es del todo incorrecta. Por lo cual os pido, en este apartado del reloj, que cuando vayáis a un biomecánico, que os recomiendo que vayáis a un biomecánico, porque además toda la gente que hay un biomecánico, quiera que no, el biomecánico ha estudiado y aparte de las mediciones exactas que os den o no, siempre os dan consejos muy buenos sobre cómo colocarte, siempre hay defectos posicionales o incluso físicos que tenéis vosotros o tenemos, que son siempre corregibles, pero siempre es bueno que cuando tengáis los pequeños pinceladas que os estoy dando, sepáis que al salir de la biomecánica tenéis que relajaros y adaptarlo siempre a vosotros. Importante también, si tenemos que elegir entre una posición biomecánicamente perfecta o una posición cómoda, iros siempre a la cómoda, porque la cómoda puede ser que sea incorrecta y os puede deformar, pero la biomecánicamente perfecta también os puede incomodar y producir lesiones. Buscar siempre la comodidad y el equilibrio entre la biomecánica y la comodidad, y ahí siempre tener el consejo de los biomecánicos. Pero los biomecánicos en principio os dan posiciones de mediciones físicas que no tienen en cuenta la fisionomía general, incluso la personalidad de cada persona que realmente se manifiesta en la bicicleta. Que eso es otra cosa que ya podríamos hablar aparte, porque hay un estudio donde se ve la personalidad de cada uno según cómo vaya la bicicleta. El tío que va muy tenso, realmente te va a la bicicleta es un tío nervioso. El tío que va relajado en la bicicleta, pues son personas más tranquilas. Así que coged las medidas de los biomecánicos y adaptarlas a vosotros, con ayuda de ellos incluso. El biomecánico te cobra X dinero y vosotros sois los que le tenéis que ayudar al biomecánico a que os dé la posición correcta. No sé, yo, como hace muchísimo tiempo que no fui a un biomecánico, no sé exactamente si esto lo explican o no. Pero sí es verdad que esto lo hacemos muy a menudo, de cambiar de cala de bicicleta o de cambiar de zapato. Y esto es una medición muy fácil, que yo en la tienda lo explico así con rapidez, pero que quizás es la base más importante.
Incluso yo a mi hijo cuando lo empezó a montar en bici y no tenía automático se lo decía, digo, aprende a pedalear primero con la primera parte del pie, porque intuitivamente la pedalada tiende a imitar la zancada de la carrera a pie. Pero hay que forzar un poco el pie hacia atrás para que el metatarso, ¿sabéis cuál es el metatarso? Ese que indica la línea, esté en paralelo con el eje de la bicicleta. Tenedlo siempre muy en cuenta porque eso es lo que da la eficacia y que el pedaleo sea lo más correcto posible. Con que sepáis eso, me quedo satisfecho. Pues vamos al entrenamiento, la parte más compleja del ciclismo. El entrenamiento es la parte más complicada del ciclismo. Os he traído un ejemplo de los entrenamientos que me daban a mí cuando yo tenía 14 años. Cuando no había ni pulsómetro, ni había cadenciómetro, ni había nada. Sin embargo, quien me daba esos entrenamientos era entrenador de ciclismo, realmente. Los entrenadores de ciclismo se basaban únicamente en parámetros de kilómetros. Solamente kilómetros. Al poco tiempo se descubrió, como hemos hablado antes, que no es lo mismo hacer kilómetros en San Pedro de Alcántara que hacerlo aquí. No es lo mismo, te va a comparar. Tú haces 30 kilómetros a San Pedro, va y viene, y te enteras. Tú haces 40 kilómetros aquí, vas a Ronda y viene y tal, y estás muerto. Entonces se descubrió hace muy poco tiempo, hace 15 años, que los entrenamientos había que hacerlo por horas. Realmente es el tiempo que estás montado en bicicleta. Y yo es que de verdad que alucino cómo ha evolucionado el ciclismo, porque cuando yo empecé a montar en bicicleta, los entrenamientos que hacían, los entrenamientos que me decían que hacían en aquella época, o sea, que me daba a mí la charla, hacía kilómetros solamente. O sea, entrenar antiguamente era hacer 200 kilómetros. Mañana 100 kilómetros, 300 kilómetros. Y cuando yo empecé a competir, yo veía que la gente hacía eso, hacía kilómetro, kilómetro, kilómetro y kilómetro. Claro, como todo el mundo entrenaba a kilómetros, todo el mundo se equivocaba o hacía las cosas bien igual. Pero claro, yo era de Ronda. Y a mí me decían arte 130 kilómetros y yo llegaba a mi casa muerto, no, lo siguiente. Porque me había subido 14 puertos de primera categoría, 18 repechos y yo llegaba a mi casa muerto. Pero nada, si hay que entrenar 130 kilómetros, 130 kilómetros, ¿qué me hacía yo? Aguanté porque aguanté y porque las bases que tenía eran realmente buenas. Y una de ellas es el tema de la cadencia, importantísimo. Se lo digo a mi hijo cada vez que salgo con bicicleta, la cadencia. ¿Qué es la cadencia? El molinillo. El molinillo es algo que tenéis que tener en cuenta muchísimo, porque cuando llegan los momentos de los esfuerzos importantes, tenéis capacidad de explotar y abusar de desarrollo si queréis. Pero la base del entrenamiento de la pedalada es cadencia. Cadencia, cadencia. También mira en los vídeos incluso, los vídeos antiguos que tenían pocos desarrollos en las bicicletas manejaban mucha potencia, mucho. Iban todo el tiempo así. Llegó un vasco que se llama Indurain y dice, no, esto no funciona así. Ese tío descubrió aquello. O los entrenadores suyos. Vamos a rotar más. Vamos a rotar más y a ver el motor de cada uno hasta dónde da. Y el colmo de esto es el front. El Cris Front es el que ha reventado todos los esquemas que asentó en su día Indurain con el tema de la cadencia. Mover cadencia a la velocidad y con los desarrollos que hace Front es el colmo, pero hay que empezar con que un chavalillo como él sepa que hay que ir así, rapidito, 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 muy rapidito siempre. Como vayas así porque estoy más fuerte y te quiero ganar, te lesiona, te agota y realmente no funciona, porque además en el desarrollo muscular sabéis que hay dos tipos de fibras, una que se crean con la infancia hasta la juventud y otras que ya no se modifican nunca. Temas complejos de biología. Sí es verdad que a nivel de entrenamiento la agilidad se puede entrenar a edades tempranas y en la madurez desarrollar la potencia o la resistencia, pero no al revés. O sea, como tú no hayas entrenado ya la cadencia, lo tienes complicado. Ya es muy difícil. Ya tú puedes aprender. Tú dices que me cuesta trabajo calentar, claro. Porque tú no has estado, cuando tenías 14, 15, 16 años, pedaleando así. Muchísimo tiempo. Y eso es una cosa que a mí me lo dijeron tantas veces hasta que me cansaba.
O sea, tienes que trabajar cadencia. Yo me cansaba de escuchar cadencia, estaba deseando llegar a una carrera para meter todo el plato. Y eso es lo bueno, que tú llegas a una competición o a un momento de esfuerzo con ganas. No te machaques en los entrenamientos para llegar a reventar a una competición o a un momento, un objetivo que tengamos, sino durante, haz una progresión, que no hemos conseguido el gráfico, ¿no? Yo tengo una teoría del entrenamiento que es muy particular porque yo la visualizo todos los entrenamientos que hay en mi esquema, pero no he conseguido un gráfico así que lo voy a explicar. Es un esquema en la que en cada entrenamiento, cada semana, cada mes y a lo largo de la vida se debe aplicar igual. Y eso, evoluciona, descansa. Tienes que evolucionar y descansar. O sea, los entrenamientos no se consisten en entrenar más hasta que reviente. Hay que entrenar fuerte y descansar. No llegar siempre a los puntos. Es como una escalera que oscila sin que nunca llegue a bajar al punto anterior, pero siempre tiene que bajar. Tú con un entrenamiento diario, un entrenamiento de un día de 4 horas, 2, 3 horas, tu calentamiento. ¿Tiene por ahí la foto de los calentamientos? Y así que vaya a flipar con esa fotografía. Calentamiento previo, momento de fuerza, descanso. Una serie. ¿Tienes que hacer 10 series? Bueno, pues 10 series que eso hace parecida. Descansa y al día siguiente igual tienes que hacer un trabajo de mayor esfuerzo. Y al día siguiente también, pero para allá. Al cuarto ya no me entrenes más fuerte, descansa ya. Y eso durante 3 semanas, descansamos una semana. Ojo con el descanso. Eso me lo dijo a mí, yo lo escuché una vez en Durain hablando con Perico Delgado. Que hay que descansar, tío, que hay que descansar. Y yo hablo mucho del descanso porque para mí fue uno de los grandes errores que yo cometí de corredor. Mi ganas de triunfar, mi ganas de ser mejor, mi ganas me llevaron a descansar poco. Hay que descansar mucho más. Hay que descansar a intervalos pequeños, medianos y grandes. Cuando acaba la temporada, si hay que descansar un mes, si montas en bici no pasa nada. Incluso bien está bien, pues después con la bicicleta con muchas más ganas. Pero siempre el descanso, inculcar a la gente descansar. Entrenar por entrenar siempre en una línea progresiva. ¿Lo podemos ver? Impresionante el dibujo este. Este de verdad que es impresionante. Cuando me llegó a mis manos este esquema, me pareció lo más tonto del mundo. Y si queréis hacer uno de ellos, podéis hartar de reír. Pero esos gestos, esos estiramientos, llevan detrás una serie de ventajas tan grandes. Buenas. Ahora que iba a hablar de la gente de la cueva. Buenas tardes. No pasa nada. Todavía queda rato. Este esquema llegó a mis manos cuando yo tenía 17 años, 18. Hace 30 años la bici. Si vierais ese esquema, lo que tiene detrás de ese esquema de beneficio para el ciclista es impresionante. Incluso tiene postura de yoga. Y yoga, por lo visto, es la caña. El yoga es algo que... El yoga es buenísimo. Pues eso me lo mandaron a mí con 18 años y yo digo, esta gente está flipada. Voy a hacer yo ahí todos los días. Las manos para arriba, tomarme en el suelo. Hasta que se convirtió en un hábito. Se convirtió en un hábito igual que lavarse los dientes. Y os juro por Dios que eso es importantísimo. Inculcarle a todos los chavales que empiezan a montar en bicicleta esa tabla. Porque además esa tabla la he buscado yo, me ha sido súper fácil encontrarla, igual que en vídeos míos del Tour de Francia no hay, es pena, porque hay poquísimo. Esa tabla está por todos lados. No sé si hay otra más en versión actual, en colores, pero es la misma. Esas posiciones que después la pasaré, ¿ves? Esta es de hace 2 días. Y esas posiciones están en todas partes. Esos gestos de estiramiento, de girar la cabeza, de estirar la espalda, de agacharse, son vitales para el deportista. Y para el ciclista, ¿por qué no? El ciclista ha pasado en la época anterior a mí, que hacían los entrenamientos de invierno, de pretemporada, cortando leña, por lo visto. Mi época, lo que empezamos era correr a pie, empezamos a hacer esquí de fondo y después las pretemporadas, las temporadas de invierno eran
¿cómo decirlo?, para preparar la Olimpiada, yo que sé, hacíamos 1000 deportes, ¿no? Porque el ciclista, aunque no parezca que no, pero sí es verdad que podemos llegar a deformarnos. De siempre la posición y solamente bicicleta, los músculos del ciclista son músculos que no perciben nunca impacto y se convierten en músculos blandos. Entonces, el ciclismo en sí, aunque es muy beneficioso, tener cuidado porque el ciclismo en sí limita mucho. Por eso la mountain bike es tan bueno, porque tienes que bajar y salir corriendo. Eso es bueno. Este tipo de ejercicios hacen que el ciclista no se deforme. Hace que te evite el 90% de las lesiones. Hace que, porque una tendinitis, no sé si aquí habéis pillado una tendinitis se tarda en curar 3 meses. Es jodidísimo. Pues si hacéis esto, no te digo que no vaya a tener una tendinitis, ojalá. Pero sí es verdad que yo solamente en mi vida deportiva tenía una vez tendinitis, una vez solamente. Pero es que ya, si no la tenía ahí, entonces flipa. Me mandan a Colombia a entrenar en enero, 38 grados. Nos venimos a Madrid, 15 bajo cero. Me dan una bicicleta nueva, una de esas, parecía esa. Me cambian los pedales, unos pedales con lo que os comentaba antes de los pedales nuevos, posición nueva, bicicleta nueva y 30 grados de diferencia. Y 200 kilómetros diarios, preparando la Vuelta a Andalucía. Madre mía, si no me lesiono ahí, me salió la tendinitis como un camión. No sé si habéis visto la foto mía que tengo al lado de la tienda. Iba como una moto a la Vuelta a Andalucía, pero me salió tendinitis y tuve que retirarme. Por eso, porque ya fue un exceso de modificaciones. Pero después no he tenido muchas lesiones en mi carrera deportiva, gracias a que con 18 años me dieron ese bendito esquema. Eso hace 50 años era verdad. Esto hace 50 años era verdad. Los que anteriores a mi época, de los que yo era mi referente, de los que a mí me encantaba ver, llevaban bocadillo, Bahamonte llevaba bocadillo. Yo, como no tenía ni idea, yo antes de la competición por las mañanas desayunaba pan con atún ante una carrera. Yo qué sé. Me decían que por la mañana hay que desayunar un fuerte ante una carrera, hay que correr, hay que comer mucho. Y hay que comer por la mañana bocadillo, atún, lo primero que pillaba, después no ve la fatiga que tenía. Hasta que aparecieron los cereales, benditos cereales. Pero es verdad que cuando a un deportista lo educamos a comer bien para la competición, yo estoy acostumbrado a levantarme por la mañana, y mi hijo lo sabe, y hartarme de desayunar. Cuando yo estaba acostumbrado antes a desayunar un colacao y tirar para el instituto, pasé a acostumbrarme a levantarme por la mañana ante una competición y comerme un plato de macarrones a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y es verdad que el desayuno es la parte más importante del día, de la comida, y yo me he acostumbrado a eso, y yo ya no compito. Yo me levanto por la mañana y me levanto con hambre, porque he tenido ese hábito. Por eso es tan importante de que sepamos que tengamos competición o no, para que no lo hagamos después del día de la competición, a que desayunar por la mañana y hartarse comer es una cosa que cuesta trabajo, si no lo habéis hecho nunca. Pero si lo hacéis con continuidad, te llegas a acostumbrar a desayunar con fuerza. Eso es el anuncio de que desayuna con energía, tal y cual, es verdad. Si tú desayunas con cantidad, aunque el cuerpo no esté acostumbrado, después llega a acostumbrarte. Mira a los americanos. Estamos acostumbrados a ver en televisión todas las películas americanas que se desayunan bistec por las mañanas. Pues, no para competir, porque va a llevar una digestión bastante pesada. Pero sí es verdad que es importante que acostumbrarse a eso. Tiempo me cuesta a mí explicarle a los ciclistas cómo hidratarse en competición, qué comer o no comer el día antes y de qué manera tomarse las barritas energéticas estas que todos conocéis, ¿no? Y es importante que sepáis que el día de la competición o cualquier día que vayáis a hacer un entrenamiento fuerte, todo lo que no hayáis hecho durante la semana va a valer poco. De hecho, os puedo poner el ejemplo de que yo el campeonato de España de profesionales del año 90, que eran 180 kilómetros, no comía en todo el recorrido. 180 kilómetros, íbamos tan rápido y no me dio tiempo ni a comer. Pero es que me había pegado una pechada cena el día anterior que era horrible. Por eso en los 101 kilómetros hacen el día de la pasta, para que nos hartemos a comer el día antes. Si hacéis una buena cena el día antes, le dais tiempo de digestión para ir a dormir, que no tengan la digestión pesada, y desayunáis bien, el día de la competición
el cuerpo va surtido. Y tened en cuenta una cosa, que el estómago, no sé si lo sabréis, pero tenedlo siempre en cuenta que el estómago no trabaja igual ahora, que estamos tan tranquilos aquí, que cuando vamos haciendo un esfuerzo. Cuando va haciendo un esfuerzo, la sangre se disipa por toda la musculatura que necesita su esfuerzo y el estómago trabaja hasta un 40 o un 50% menos. Con lo cual al estómago hay que dejarlo aparte. El estómago en competición y en las carreras hay que darle cosas muy suavitas, hidrataciones intermitentes y nunca llegar al extremo de decir estoy muerto de sed y me voy a hartar de agua aquí. Eso en competición es horrible. La pena es que yo de eso lo he pasado y lo he tenido que aprender a peso de experiencia. Llegar a acabar una competición muerto y coger hartarte de agua y después tirarme al suelo vomitando me ha pasado así de veces. Yo, ¿esto por qué me pasa? Hasta que me llega el tío. Si tienes sed de una competición, al acabar, el cuerpo no quiere nada. El cuerpo está, si os dais cuenta, cuando hacemos un esfuerzo grande, hasta mínimo media hora, el cuerpo no asimila nada. De hecho, si queréis os puedo explicar lo que en el Tour de Francia hacíamos nosotros. A nosotros en el Tour de Francia, en una etapa de 200 kilómetros, nos levantaban a las 7 de la mañana. Salíamos a las 12. Nos levantaban a las 7 de la mañana. Daba tiempo a levantarte, a hacer los estiramientos y vas a desayunar. Desayunaba 8 o 9. Hacía la digestión tranquilamente para la competición. En la competición, una competición de 200 kilómetros, en aquella época ya empezaron a aparecer las barritas energéticas. Si no, llevábamos galletas con membrillo y fruta. No había mucho más. No había barrita energética en el Tour de 1990. Había galletas, membrillo, pastelillos, pero era todo natural y realmente al final casi siempre nos sobraba la mitad de la barrita energética que nos daban porque teníamos una buena alimentación previa. Eso sí, el agua no puede faltar, el agua sí, pero el agua siempre de forma intermitente. Acaba una etapa reventado y te llevan al hotel y te encuentras allí en la habitación, te encuentras unos cereales y una fruta y no te entra. Tienes que esperar un buen rato hasta que eso te entre. Acaba a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde o a las 8 es cuando ya empiezas a cenar. Entonces, eso para la competición. Para el día a día, yo creo que el tema de alimentación, casi todos sabemos que vivimos en Andalucía y aquí la dieta mediterránea es la mejor que hay en el mundo. La mejor dieta que tenemos es incluso la de nuestras madres, los potajes, los garbanzos, las verduras, la ensalada, los espaguetis, todas esas cosas son fantásticas, quitando siempre la fritura, pero la dieta mediterránea natural, para todos nosotros, ahí no os puedo decir mucho más porque todos sabemos comer medianamente bien. Nunca abusar de nada, nunca abusar de carne. No sé si tengo ahí, si he puesto el equilibrio de la alimentación. Hay alimentaciones que son diarias, que no puedes tomar diariamente, o sea, semanalmente no puedes tomar siempre carne, ni siempre pescado. Tiene que alternar la carne con el pescado, tiene que alternar la verdura con los hidratos, con los macarrones y los arroz, y siempre teniendo una dieta variada. Yo creo que con eso me doy por satisfecho de que saber comer bien para el deporte es tan importante como para comer bien en la vida cotidiana. Y en competición, siempre 2 días antes, podéis cargar mucho de hidratos para que el día de la competición no tengáis que comer muchas barritas energéticas. La parte más compleja del ciclismo, del reloj este que os dije al principio, es la parte psicológica. La parte emocional es la parte más compleja del ser humano y para el ciclismo no es cosa aparte. Sí es verdad que en mi época no había especialistas. Igual que en mi época sí ya empezaron a surgir. He puesto esa imagen porque para mí este ciclista que es Bernard Hinault, que era mi ídolo y sigue siendo mi ídolo, era el ciclista que más desarrolló el aspecto psicológico dentro del ciclismo, dentro de la competición. Y esa expresión para mí lo dice todo. El ciclismo es una mezcla de sufrimiento y esfuerzo que depende de la personalidad de cada uno y de cómo actuemos en el deporte. Se va a manifestar el desarrollo del resultado o del disfrute incluso del ciclismo. Si queremos disfrutar del ciclismo, rara vez nos va a salir esta expresión. A mí que no se me ocurra, vaya. Si me voy así en competición es que ya me estoy muriendo.
O me estoy picando contigo, ¿eh? Pero sí es verdad que veréis que como el ciclismo nos aporta mucho bienestar porque desconecta de los problemas habituales, te pica con los amigos, te divierte con los amigos, te pelea con el compañero. Sí es verdad que a nivel de competición la psicología deportiva en mi época no existía y hoy sí existe la psicología deportiva. Se ha visto que a través de la psicología especializada del deporte se puede alcanzar objetivos muy importantes. Yo he tenido compañeros obsesionados con la psicología. De hecho, además aprovecho para deciros que de todos los aspectos estos que hemos estado viendo, para que funcione el reloj, tienen que funcionar todos parecidos. O sea, tú no te puedes obsesionar ni con la biomecánica, ni te puedes obsesionar con la bicicleta, ni te puedes obsesionar con la alimentación, porque te vas a perder los aspectos anteriores. Buscar siempre, de los puntos estos que os estoy hablando, un equilibrio de que la posición es importante de la bicicleta, pero si me molesta mucho, ya se me quitará. Voy a preocuparme también de que igual es que me duele el estómago y voy a encoger un poco. Voy a relajarme un poco. O si, por ejemplo, estoy cansado es porque estoy demasiado obsesionado con el entrenamiento y se me ha olvidado el aspecto psicológico que es disfrutar o competir. Centraros realmente en lo que queréis del ciclismo y lo podéis conseguir. De hecho, mi objetivo a partir ya de los 17, 18 años era ser ciclista y lo conseguí, porque en mi mente no cabía otra cosa. ¿Tú qué quieres ser ciclista? Está flipado, chaval. Me decían a mí, ¿no? ¿Tú quieres ser ciclista? Yo sí. ¿Pero tú crees que con eso te va a ganar la vida? Pues no lo sé. Pero es que en mi cabeza no cabía otra cosa. Ese aspecto psicológico a mí no sé de dónde me vino. Pero es que en la psicología mía no existía otro concepto. Me daba igual. Ganar, no ganar, caerme, no caerme, llegar, no llegar, pero yo sabía que sí o sí iba a ser ciclista. No me digas por qué. Y yo invito a que apliquéis eso en vuestra vida. O sea, yo quiero disfrutar de la bicicleta, no hay otra cosa más. Yo quiero hacer los 101 kilómetros, pues lo hace y ya está, lo disfruta. Y esos objetivos son los que nos ayudan a vivir al fin y al cabo. Yo quiero hacer objetivos, yo qué sé. Bueno, mi objetivo este año es ganarle a José en la carrera. Y me ha hecho el cabrón ahora que no ha participado. Me ha destrozado emocionalmente, pero bueno, ya buscaré otro para picarme. Entonces, yo creo que con esto, para mí, tener en cuenta estos factores en el ciclismo, que a mí me hubiera encantado haber recibido hace muchísimos años y que son los que a mí me han ayudado a disfrutar todavía de la bicicleta, aunque no monto ni la mitad de lo que me gustaría. Sí es verdad que espero que estas partes básicas del ciclismo os la apliquéis entre vosotros y sobre todo a los chavalillos que están empezando, que tengan esos puntos básicos que además todo lo que os he explicado es que no ha variado nunca. O sea, no ha variado en 30 años que he conocido el ciclismo, se ha perfeccionado, pero no ha variado nada. La cadencia era importante, ahora es más. La alimentación era importante, ahora es importantísima. La bicicleta era importante, ahora ni te digo lo que forma parte del ciclismo, ¿no? Y la psicología igual. Esta foto me gustaría que la viera, porque me acordé de esta fotografía cuando hace poco Juan Barriga, el todo, ¿no? Le decís, ¿no? Puso una fotografía en el Facebook haciendo rodillos, este tipo de rodillos. Si fijáis, yo creía que este tipo de rodillo había desaparecido, porque sacaron los rodillos modernos donde iban a agarrar a la trasera, gloria bendita, pero en aquella época, en mi época, solamente existía el rodillo de tres rulos. Que yo ya le había cogido un vicio que ya le dije un día a Juan, digo, un día te voy a picar, hacer virguerías con el rodillo, porque al final te entretiene tanto el rodillo que te haces hábil en eso. Y es importante eso a nivel de entrenamiento y de técnica, porque no sé si lo habéis visto, todo ese rodillo hay que aprender a manejarlo. Y realmente cuando hacéis rodillo, cuanto más botáis, peor técnica tenéis. Si queréis probar el rodillo un día de ese tipo, es el rodillo que canta la técnica, de lo que os he dicho de la pedalada. Y
yo me forjé la técnica en los rodillos. La técnica la forjé en los rodillos porque realmente cuando botas mucho, al final lo que hace es que te caes. Y si quieres hacer un sprint en un rodillo, o hace una pedalada correcta y continua, o a pegar unos saltos que no vean. Ese soy yo con pelo. Con pelo. Con pelo, pero eso... En el año 86 se celebró en Marbella el Campeonato de España de cadetes. Se parece... Tela, ¿no? Tela. Tela, ¿verdad? He puesto esta fotografía porque en el año 86 se celebró en Marbella el Campeonato de España de cadetes, donde yo tuve mi primer contacto a nivel nacional y pude medirme con los de mi edad de toda España, ¿no? Cuando yo ya estaba acostumbrado a correr en Andalucía y yo ya empezaba ya a ganar carreras, a mirarle a la gente de tubo a tubo, llegaron los del norte y no veas cómo andaban, ¿sabes? Aún así quedé el 12 de España en una prueba que habíamos preparado específicamente. Pero mira si éramos brutos en aquella época, que el tío entrenador canalla nos cogió una semana concentrado y nos metió todo lo que yo he explicado ahora, nos lo metió a la vez, en una semana. Nos puso a hacer gimnasia, a correr. Barbaridades. Yo llegué con una agujeta, yo tenía agujeta ese día. ¿Dónde va? Pero también estaba el pobre empezando a ser entrenador y experimentó con nosotros. Siguiente etapa, cuando yo ya me harté de ganar carrera en Andalucía, porque en mi segundo año de juvenil, o sea, está la categoría de cadete, juvenil, no sé cómo estará ahora, me imagino que casi igual. Yo el segundo año de juveniles ya ganaba carrera sí, carrera también, casi todas las carreras las ganaba. Entonces ya me fichó un equipo del norte y veis lo que es el norte. Si yo aquí me quejaba cuando llovía, quédate ahí cuando nieva, ¿sabes? Y ya me gustaría tener los guantes y los botines que hay hoy en día, porque la chaquetilla esa de lana no quitaba un pijo de frío. Este era mi equipo de aficionado o amateur, mi equipo de amateur, y si me veis, era la primera vez en mi vida que competía sin casco. Aquí estábamos tan locos que estábamos deseando competir sin casco. Fíjate tú cómo estábamos, el cencerro. Porque yo tenía 18 años, pero en la licencia se habían equivocado con la fecha. Y en vez de nacer en el 67, me pusieron que nací en el 57. Yo tenía 28 años. Mi equipo iba de invitación a la Vuelta a Burgos, de profesionales, y le faltaba un corredor. Y dice, pues te ha tocado. Son 5 días de competición con profesionales. Oye, lo que dure, digo, oh, encantado. Duré 2 días, claro. Pero ese fue 2 días, claro, 2 días, y porque uno fue contrarreloj. O sea, que son 2 etapas de que ya ni lo veo. Porque yo era aficionado, pasado de juveniles de correr en Andalucía a correr aficionado en el norte, la diferencia era abismal. Corría en esa Vuelta a Burgos ya Indurain empezaba... No, ya Indurain destacaba muchísimo de profesionales, cuando corría con el Reino, si te acuerdas, tú te acordabas del Reino. Entonces, de esa Vuelta a Burgos, o sea, al día siguiente de esa etapa, yo estuve sprintando con Indurain y le gané, ¿qué coño? Íbamos así y yo no sabía quién era, pero después cuando lo vi digo, tío, este es el Indurain de ese que tanto hablan que dice que va a ser muy bueno. Y yo era aficionado, pero era el sprint, era un sprint que para hacer el 15 o el 20, no era para ganar. Al día siguiente salieron la etapa y arrancaron la moto, como llaman los profesionales, y para casita. Pero así, ¿eh? O sea, que arrancan la moto los profesionales y te ponen a 50 por hora y haces tú. Esta fotografía es una de mis favoritas porque este fue mi salto a profesionales. Si me veis, eso que llevo en la cabeza le llamaban chichonera. No sé si os suena algo. Era el casco de entonces. Era obligatorio llevar el casco. Esa era la carrera, el circuito montañés, la carrera amateur más importante de España. Y yo el día anterior había ganado la etapa, corrían los mejores equipos de España y algunas selecciones internacionales. Entonces, yo el día anterior gané la etapa y me hice con el maillot de la montaña. Fiar los cables por fuera, decía. Los pedales automáticos ya sí existían, las palancas de cambio
como esta rojita, pero los cables por fuera. Uno de los grandes avances de la bicicleta de carretera fue sacar los cables fuera para adentro. Eso fue... Y hubo controversia, porque fijaos hasta dónde llega lo que hablé al principio de conocer la bicicleta. El cable por fuera tenía una explicación. El cable por fuera... Hombre, yo voy agarrado ahí ahora mismo, no, pero cuando va agarrado a la maneta, se llama en posición de escalada, como en aquella época y todavía hay tantos baches, tú vas en bicicleta con agarrar la maneta y pilla un bache, se te escapa la mano. Si tienes los cables, no. Te agarras los cables y te salva, ¿no? Lo que se salva entonces, las paranoias. Por la otra. Y esta foto la he encontrado de casualidad. Esta foto la he encontrado de casualidad. Buscando vídeos del Tour de Francia, que no me he encontrado ni para Dios, me he encontrado esta fotografía. En el centro de la imagen estoy yo detrás de Greg LeMond. En el Tour de Francia, sin casco, claro. Sin casco. Pero él sí llevaba el casco. Pero este tío llegaba a un puerto y tiraba el casco. Él todos los días llevaba un casco nuevo. Fue justamente el año que anterior de... Claro, es que ese casco era así, tío. Ese casco era así y llevaba nada más que ventilación por el frente y eso no había Dios que lo llevara. Entonces, claro, en el llano y en etapas medio se llevaba. Al año siguiente, cuando se fue obligatorio, todos los cascos eran de corcho. Y para llevar la publicidad sacaron unas mallitas, unas telillas que te ponían encima, de Kelme, el reino, cada... Pero visto de lejos parecíamos todos calimeros. ¿Os acordáis que era el muñequito ese de calimero que llegó con el huevo, ¿no? Gracias a Dios ya evolucionaron rápidamente y ya sacaron cascos mejores, pero eso era horrible. Y si no hay más, estoy a vuestra disposición.